Bueno, en esta silla grande me voy a sentir como en charlas con Pacheco. Muchísimas gracias. Pues el tema que nos ocupa es cómo estos contextos colombianos nos ponen retos a los comunicadores, ¿sí? Por supuesto no es únicamente el contexto de la guerra, también está el contexto ahora de la militarización de la vida cotidiana en muchas regiones colombianas, no solamente el llamado conflicto, pero también está el contexto del extractivismo de todo tipo de recursos, ¿no? Ayer lo vimos en la marcha, está el reto de los TLCs, está el reto de las aplanadoras, etcétera, y por eso yo me voy a permitir darle la palabra a otros de los retos que nos plantea esos contextos para que finalmente volvamos sobre el asunto del Cauca al final de la ronda, ¿sí? Entonces no sé si quieren empezar las compañeras del sur de Huila, Yamile y Jennifer, contándonos cuáles son los contextos en el sur de Huila, qué es lo que pasa en el Quimbo, qué es lo que está pasando, cuál es esa idea de hacer 10 megaproyectos de extracción energética en el río Magdalena, de Garzón hacia arriba, o sea, hasta San Agustín. Entonces, pues yo les doy sin más preámbulo la palabra a ellas para que nos cuenten qué es lo que está pasando, cuáles son esos retos, para que compartamos entre todos los retos y luego volvemos sobre el asunto de cómo responden las comunidades desde la comunicación a estos retos. Bueno, buenas tardes. Pues estamos aquí en representación de Asoquimbo, Yamile Peña y mi nombre es Jennifer Chavarro. Pues vamos a contarles entonces un poquito el trabajo que Asoquimbo viene haciendo hace más o menos 6 años. Algunas personas ya tienen una idea. Asoquimbo nace como una organización que se opone a la construcción de un proyecto hidroeléctrico que se pretende construir en el centro del departamento del Huila, que en este proyecto se piensa inundar alrededor de 6 municipios. Esta iniciativa pues ya se ha constituido, por lo menos dentro del departamento del Huila, y de alguna manera como un referente nacional en defensa del territorio y del río Magdalena contra esa política de producción de energía a través de hidroeléctricas y en general contra la política minero-energética. Asoquimbo pues principalmente está conformada por campesinos y campesinas, pescadores artesanales, pescadoras artesanales que han estado dentro de la zona de influencia del proyecto y que han tomado la decisión de no vender sus tierras, en algunos casos de no salir de las tierras donde trabajaban para precisamente impedir la construcción de la obra, pero también como una apuesta de poder seguir exigiendo ese derecho que les corresponde como campesinos a tener una vida digna dentro de la zona rural. Y algunas personas que, digámoslo de alguna manera, individualmente nos hemos encontrado desde diferentes espacios, desde la Universidad Surcolombiana, principalmente con la orientación de Miller Dusan, que es uno de los profesores que ha estado siempre, o que es el profesor que ha estado como a la cabeza de este proceso, acompañando a las comunidades en esas decisiones de resistencia, de permanecer en el territorio y en esas decisiones de exigirle al gobierno colombiano que se restablezcan esos derechos que han venido siendo afectados con la construcción y que se le respete el derecho a querer permanecer en el territorio sin que la obra se construya, ¿no? Y exigiendo también que se construya. En nuestro caso hemos venido hablando de una propuesta alternativa, que es la propuesta de construcción de zona de reserva campesina. Tiene muchas discusiones y tiene muchas formas también de verlas, pero es una de las propuestas que los campesinos han querido poner en la mesa. Entonces esa es como de alguna manera en términos generales el trabajo que Asoquimbo viene adelantando. Nosotros tenemos, digámoslo así, algunas líneas de trabajo, principalmente 4 que tienen que ver con el tema de la organización, el trabajo político, el trabajo organizativo y el trabajo comunicativo. Ay, se me estaba olvidando lo más importante. Entonces, digamos, sobre la base de esas 4 líneas nosotros hemos venido adelantando diferentes acciones y el jurídico. Y esas acciones tienen, como ya lo dijimos, un propósito claro, y es que se suspenda el proyecto hidroeléctrico del Quimbo. 2, que se viabilice la propuesta de desarrollo que las comunidades están promoviendo, que es la zona de reserva campesina. Y aunque a veces parece un poquito imposible, porque se anuncia el avance de las obras, a través de todo ese aparato
mediático que tiene la empresa Engesa Enel, que es la propietaria de la obra, pues cada vez nosotros vemos que la resistencia tiene unos resultados efectivos que nos muestran que estamos más cerca de lograr lo que nosotros nos hemos propuesto, ¿sí?, que de lo que cualquiera se imagina. Entonces yo como que voy a dejar así a grandes rasgos. Yamile de pronto puede hablar algo más y ya luego. Bueno, pues me imagino que la mayoría son de aquí del departamento del Tolima. Sería importante, pues años atrás, muchos años atrás éramos el Tolima Grande. Sin embargo, pues el departamento del Huila tiene una particularidad, y es que se constituye en un territorio geográficamente y políticamente estratégico, tanto en el marco de la política minero-energética como en el marco del conflicto armado. Entonces el departamento del Huila limita con el departamento del Caquetá, con el departamento del Putumayo, con el departamento del Cauca, con el Tolima, con el Meta, y pues tenemos también conexión o cercanías, digamos, con Nariño, y por supuesto también con Cundinamarca. Esta ubicación estratégica, no solamente en el marco del conflicto, sino también estamos en el macizo colombiano, o sea, en el departamento del Huila, el río Magdalena, que tal vez pasa por aquí, por varios municipios del territorio del Tolima, pues su nacimiento, tal vez algunos conozcan el estrecho del Magdalena, que es como el emblema, digamos, en el departamento del Huila. Sin embargo, pues todo el departamento, nuestro departamento hace parte de la cuenca alta del río Magdalena. En esa medida, pues el territorio como tal y el río, pues se constituye no solamente en un referente biológico, hace parte o es un ecosistema estratégico, sino que también pues hace parte de la cultura misma de los pueblos. Y en esa medida, pues creo que es importante mencionar eso, porque en el conflicto que generan, los nuevos conflictos que genera la política minero-energética, pues son distintos los actores que están allí inmersos. Unos pues son los actores que acaba de mencionar Jennifer, que hacen parte, digamos, del proceso de resistencia. Sin embargo, también pues más adelante de pronto lo podamos conversar, hay otros actores que son los políticos, los entes territoriales, la misma fuerza pública, los entes de control, el aparato jurídico, y en esa medida pues lo que nosotros hemos advertido y cada vez nos asombramos más y estamos entendiendo es que digamos que lo que siempre nos hemos trazado es que el Quimbo simplemente es un referente local de lo que implica el modelo digamos que se impone, y en esa medida nuestra apuesta no es solamente en torno a la defensa del territorio de la cuenca del río Magdalena frente al Quimbo y a los otros proyectos hidroeléctricos que se tienen proyectados, sino en la defensa de la vida de las comunidades, y en esa medida pues una manera distinta y una apuesta distinta de construir el territorio y apropiarnos del territorio, porque hemos visto pues que dependiendo de los actores, cada quien tiene una relación distinta con el territorio, con el río, y en esa medida pues el conflicto es un poco más complejo. En torno a los usos del agua y del territorio, bueno, los huilenses y todos los ribereños siempre le hemos cantado al río, ¿no? Pescador, lucero río, el pescador que va solitario y solo habla con la luna, etc. Un estudio de profesores de la Universidad del Tolima de Biología evidenció que en la zona había una diversidad enorme de peces. Inclusive encontraron 2 especies nuevas que no habían sido clasificadas, pero además encontraron una que se creía desaparecida, que solo aparecía más abajo del río Magdalena, en el Magdalena Medio, en La Dorada, etc. Lo encontraron arriba en la Magdalena, donde se esperaba que no hubiera llegado. Pero también hicieron evidente que al construir estos diques, los peces que tienen que subir a desovar bien arriba, en lo alto del río, entonces encuentran una nueva barrera artificial que les imposibilita. Por lo tanto, este tipo de construcciones amenaza enormemente la riqueza, el ecosistema, pero también una práctica cultural, una forma de vida como es la de la pesca. Nosotros vimos el otro día por la señal de televisión imágenes de combates, de peleas, pues, sin armas, ¿no? De tropel con pescadores. ¿Cómo es este contexto? A ver si nos amplían un poco qué es lo que está pasando con ese contexto. Dos temas ahí, ¿no? La afectación que se da en términos ambientales, y bueno, esa es una discusión también que
que se ha venido presentando en el escenario global, incluso de esos dos modelos de desarrollo que se están imponiendo, ¿no? El modelo de desarrollo extractivista y pues la propuesta de alguna manera que los movimientos sociales y algunas organizaciones venimos desde estos procesos de resistencia promoviendo, y es la construcción de un modelo o la construcción o ante esa crisis civilizatoria de un modelo que permita realmente contemplar la naturaleza ya no como un objeto, sino como un ser que tiene derechos. Y pues en eso ya una mención, han habido avances que aquí todo el mundo, por lo menos en términos formales, ha escuchado, por ejemplo la Constitución de Bolivia, la Constitución de Ecuador, que hacen unos reconocimientos particulares a los derechos de la madre tierra, de la madre naturaleza, en fin, independientemente pues de ya la discusión profunda de si eso materialmente ha avanzado o no ha avanzado. Pero en términos ya pues de lo local, pues toda esta imposición, esta decisión del gran capital, ¿sí?, de no solamente apropiarse de estas materias, no solamente de utilizarlas, ¿sí?, y de apropiarlas no solamente para el uso, sino también para potencializar esa dinámica del conocimiento, por ejemplo en la Amazonía, toda esta política que se está teniendo a través de los recursos naturales, pues tiene implícitas todas unas estrategias para garantizarlas, y dentro de esas está la militarización de los territorios, ¿no?, y el desarrollo también. Por lo menos en el caso de Colombia, la formalidad legal, la seguridad jurídica, la confianza inversionista de la que tanto se habló en el gobierno anterior, que se le debe generar a las corporaciones nacionales o transnacionales en la realización de estos proyectos. Y pues el caso del Quimbo es el caso de todos los proyectos de petróleo, de minería, de exploración de carbón, y entonces encontramos que hay desde decretos y resoluciones, ¿sí?, que soportan la propiedad que va a ostentar la transnacional sobre esos predios que se van a requerir para la explotación de los recursos naturales. Entonces en el caso del Quimbo tenemos la declaratoria de utilidad 321, que fue la que declaró todos los terrenos necesarios para la construcción del proyecto hidroeléctrico del Quimbo a la transnacional Ingesa, y eso que le implicaba a la gente que estaba ahí, que quien normalmente había ostentado el título y propiedad sobre ese bien, pues ya no lo tenía, sino que dentro de la escritura pública aparecía como propietaria la empresa sin habérsele notificado al que históricamente había sido dueño, poseedor o propietario de esa tierra. Y por supuesto algunas personas, y muchas, se opusieron a entregarlo, y esa declaratoria en términos jurídicos lo que permite es que se le dé el derecho a la empresa de exigir, por ejemplo, la expropiación en caso de que la persona se niegue a entregar el predio. Y eso es uno de los elementos que ha generado uno de los mayores conflictos, porque las personas no quieren salir, porque en ningún momento se les preguntó si eso era lo que querían dentro de su territorio, una represa, y finalmente porque inmediatamente se enteran, llega la empresa acompañada de todo un equipo militar, ¿sí?, del SMAT, de todas las fuerzas públicas, para desalojarlos. Es en un caso, y en otro caso, ese es el caso de las expropiaciones, que se presenta pues constantemente, y que recientemente se ha empezado como a aumentar precisamente porque estamos a puertas de lo que ellos han denominado la etapa del llenado de la presa. Pero tenemos el caso también de los escenarios de desalojo, ¿no? Pues que Yamile, pues para que lo cuente Yamile. Bueno, digamos que la problemática del Quimbo, el proceso de resistencia que están haciendo las comunidades frente al megaproyecto, casi que se dio a conocer con un famoso video que se llamó el video que el gobierno colombiano no quiere que veamos, ¿cierto? En donde efectivamente se veían cómo los pescadores, o bueno, las comunidades que estaban asentadas a la ribera del río, pues fueron desalojadas, y como última medida ya simbólica, lo único que les quedó fue abrazar al río y tener que salir. Digamos que Jennifer hacía un contexto muy claro, digamos que el desalojo es el resultado de un proceso sistemático que ya viene y que es producto incluso de la declaración de utilidad pública, que en primera instancia pues se declararon 8.500 hectáreas del departamento de utilidad pública, pero posteriormente se declararon 42.000 más, no 37.000, bueno, en total son 42.000 hectáreas del departamento del Huila que han sido declaradas de utilidad pública. En esa medida, ¿qué ocurre? Por ejemplo, en el embalse abarca, digamos, los municipios que empiezan desde Gigante y que van hasta el municipio de Garzón, y como decía Jennifer, abarcan 6 municipios.
Sin embargo, cuando se entregan este tipo de proyectos, que en el caso del Quimbo tiene el 100% es capital privado, ¿cierto? Cuentan con un batallón, se llama el batallón número 12, batallón energético vial número 12, y que está en zona igual del megaproyecto, y en esa medida, pues, jurídicamente también se amparan, como decía Jennifer, en los amparos polisivos. Amparos polisivos son como demandas que pone la misma empresa al Estado y le dice, mire, acá hay unos invasores, ¿cierto? O que incluso a veces dicen personas indeterminadas que yo necesito que me devuelvan esto. ¿Qué ha ocurrido? En un momento, aun cuando desde hace 5 años se ha advertido en que el proyecto es unipropósito, en que en un momento mostraron que el modelo era turismo, que iba a haber piscicultura, que iba a haber todo un tema de desarrollo en torno al megaproyecto, siempre se insistió que es unipropósito, es solamente generación de energía y generación de energía para exportar. El departamento del Huila tiene otra represa que incluso es más pequeña que la del Quimbo, produce mayor energía que la del Quimbo, pero lo que sabemos es que la represa del Quimbo se constituye en un trasvase para fortalecer a Betania. En esa medida, los 9 proyectos adicionales están proyectados en cascada, y en últimas, pues ellos lo que piensan hacer es de todo el recurso hídrico, pues un recurso para producir energía. En esa medida, el tema de los desalojos y con los pescadores, ¿qué ha ocurrido? El proyecto tiene concesión no solamente donde se va a inundar, sino aguas arriba y aguas abajo. ¿Eso qué quiere decir? Que así el proyecto esté hasta aquí, en este caso en GESA Enel es propietaria de esos terrenos, incluso aguas abajo. ¿Qué ocurre ahora entonces con los pescadores? Hay 1000 amparos polisivos, 1000 familias de pescadores que están entre Obo y Campo Alegre, que ya no hacen parte del área de influencia del megaproyecto, pero que también tienen órdenes de desalojo. Los que conocen la dinámica de los pescadores, pues comprenderán que los pescadores pues viven en unas ranchas, viven más allá en el río que incluso en sus municipios. Y en esa medida, pues la relación de ellos con el río, o sea, para ellos el río no, y para todos pues es un bien público, el río es de todos, pero es evidente que con este tipo de proyectos y con la confianza inversionista y la seguridad jurídica que tienen los proyectos, pues en esa medida incluso hay una orden del Ministerio de Transporte desde el 2012, desde marzo del 2012, donde es prohibida la navegación en partes del río. Y por supuesto, en este caso entonces los pescadores que históricamente han estado allí, incluso los de Obo y Campo Alegre, que fueron afectados porque en su momento eran campesinos, que se tuvieron que volver pescadores porque crearon Betania, que fueron afectadas por la avalancha del Páez cuando todo el tema de la tragedia del Páez afecta también a Betania, y ahora les están pidiendo que ya no sean pescadores, sino que se salgan del río para no sabemos qué actividad entonces ahora asumir. Entonces, en esa medida, pues, ya no solamente es el tema de la relación como tal que tiene el territorio en el marco del proyecto, sino todo el impacto que genera sobre la cuenca. Por eso es que, digamos, en el caso concreto de Azoquimbo, no vemos suelta ni lo organizativo, ni lo jurídico, ni lo comunicativo, ni la incidencia política que se puede hacer, digamos, en lo local, nacional e internacional. No mencionamos lo regional porque entendemos que en este caso, como a nivel nacional, el Estado desaparece como garante de derechos, y en esa medida, pues realmente lo que hace un alcalde, un personero o incluso un mismo gobernador no cuenta. En ese caso, digamos, el Estado a nivel de ente territorial departamental casi que desaparece como garante de derechos. Volveremos ahora sobre el asunto de los 9 proyectos restantes y el tema de los antiguos dueños, porque tengo entendido que hay unos hallazgos arqueológicos y eso tiene que ver con los antiguos dueños. Megaproyectos energéticos, Jenny, militarización. ¿Con qué contextos se ha encontrado el salmón durante esta década de trabajo? Sí, bueno, el salmón ha tenido que presenciar el ataque a los campesinos, inclusive el asesinato reciente
por ejemplo, de Pedro César García, y no solamente ese asesinato impune, sino también el dolor de su familia y de todos los presidentes de las juntas de acción de las veredas en Anaime, que los acompañaron. Entonces, esa militarización, esas bases militares que acompañan estos proyectos mineroenergéticos generan miedo y una mayor división en las poblaciones. Los jóvenes, por ejemplo, los jóvenes organizados contra la megaminería en Cajamarca, Cosajuca, han estado haciendo constantemente desde que se inició el proyecto ilegalmente, porque como ustedes saben, la presencia de Anglo Gola Chanti, cuando ellos por primera vez se hacen conocer en Colombia, ellos llegan con otro nombre, ¿no? Entonces es La Quedada, pero ellos ya tienen un cubrimiento del Estado, un cubrimiento militar, tanto así que cuando unos estudiantes de biología pretenden hacer un estudio para ver cuál es la biodiversidad que hay cerca de la Colosa, ellos llegan hasta un lugar y de allí ya no pueden continuar, incluso alcanzan a hacer un estudio, pero no se les permite terminar el estudio porque había unos anillos ya de seguridad cerca de la Colosa y eran precisamente los militares impidiendo ya el paso de la gente que empezó a darse cuenta de lo que se estaba confabulando ahí. Entonces, digamos que a medida que el Salmón empezó con el tema de lo ambiental, se enteró que esa misma situación estaba ocurriendo en las otras regiones, que también las personas que se oponían eran perseguidas, reciben amenazas. Inclusive los jóvenes de Cosajuca nos han dicho que ellos han recibido las amenazas por parte de algunos policías de allá de Cajamarca. Ellos han estado, bueno, y pues por supuesto también digamos que todos los grupos ambientalistas se ven afectados fuertemente porque cuando ellos empiezan a tener o a ganar algo de visibilidad, empiezan a ser más perseguidos, más acosados, porque es que no solamente ese blindaje que tiene la empresa transnacional, pues digamos con los supuestos grupos colombianos que son el Ejército Nacional, pues que es legal. Aparte de eso, estas transnacionales también pagan a otros actores que no son legales y que también amenazan a la gente. Entonces, este problema nos empezamos a enterar de la fuerza del problema como una política internacional en la medida en que la gente se empezó a encontrar en foros de resistencia contra la megaminería. Y bueno, y pues las denuncias, no hemos querido que las denuncias se conviertan en la noticia que pasa desapercibida, sino que de pronto en torno a un caso específico se hace un conversatorio, se invita a las organizaciones, porque es muy difícil que hagamos un seguimiento de todas estas, digamos, estos crímenes que están ocurriendo en contra de la población que se opone a los proyectos impuestos por esa política extractivista. Pero entonces, digamos que esa lucha continúa porque así como ha sido antes, como ocurrió en las bananeras y como seguirá ocurriendo, cualquier colombiano que se oponga a esos proyectos no es bien visto y va a ser perseguido ya sea por las fuerzas del Estado que son legales o por los otros que pagan las mismas transnacionales. Jenny, en el contexto tolimense, pues hay un elemento que ha causado una grata sorpresa en todo el país y es la respuesta ciudadana del municipio de Piedras, ¿sí? Que primero hace una consulta popular y en esa consulta popular los ciudadanos del municipio le dicen no a la megaminería. Y después, en el más reciente consulta electoral, los ciudadanos de Piedras le dicen a los políticos no vamos a votar por ustedes mientras nos quiten el agua, ¿sí? Entonces, ¿qué conocen ustedes de ese contexto, Jenny? Ustedes que han acompañado desde el Salmón todo este tipo de procesos en las comunidades. Del contexto. Perdón, trato de llevarlo al tema de Cajamarca, ¿no? Había una idea de hacer 7 consultas populares más en distintos municipios del departamento, en aquellos departamentos en donde hay mayor nivel de organización política, conciencia comunitaria y un nivel elevado de afectación también por megaproyectos, ¿no?
Entonces, ¿cómo va eso? Bueno, inicialmente había mucha gente que no creía que la misma población, que desde adentro, que las mismas poblaciones campesinas o rurales se pudieran empoderar y entender la problemática. Parecía que en un inicio había mucha indiferencia con respecto a lo ambiental, pero después de un tiempo de estar haciendo muchas campañas, conversatorios, encuentros, foros, después de hacer conciertos, los mismos carnavales que empezaron a tomar cada vez más fuerza, y ayer ya vimos 40.000 tolimenses en esta movilización, eso muestra que esa conciencia campesina, esa conciencia ciudadana sí ha despertado. El documental Piedras en el Zapato es un documental donde sale hablando el alcalde, porque el mismo alcalde lidera y hace que se pueda hacer viable este mecanismo popular, que es un mecanismo que nos queda, y en este momento es el reto de poder hacer una consulta popular en el departamento. El asunto, inclusive ya hicimos una entrevista a Renzo Alexander García pensando en el precedente de Piedras, pensando cuáles son los avances que ya hay, y esa posibilidad de que un pueblo entero sea capaz de decir: no queremos que utilicen nuestro territorio para continuar sus procesos de lavado de toda esa roca que iban a sacar de allá, o que piensan sacar y están sacando, porque han seguido sacando roca. Pero Piedras se pone de pie y además continúa diciendo que no va a votar por la gente. Entonces ellos sí han constituido un referente. Inclusive hace 2 semanas estuve en Florencia en un encuentro nacional también, donde había uno de los temas centrales era lo ambiental, y la gente de Florencia y la gente de las otras regiones y universidades asistentes siempre preguntaron por el caso de Piedras. Entonces yo creo que se ha constituido en un referente para decir: sí se puede estar en contra de y decir: nosotros somos capaces de determinar lo que queremos para nuestro pueblo. El asunto ahora es que todavía existe un alto número de población tolimense que, a pesar de conocer, porque ya incluso hoy, por ejemplo, el Nuevo Día relata que el Tolima tiene cada día más preocupación por el tema de lo ambiental. Incluso los medios oficiales también de alguna manera a veces, ¿no?, tienen que presentar este tipo de casos, no pueden hacer caso omiso, pero todavía la misma empresa Anglo-Gola Ashanti tiene mucho poder con algunos medios de comunicación. Yo creo que todos los medios de comunicación de la ciudad los ha venido captando desde hace ya muchos años, desde hace ya tiempo atrás. Hay por ejemplo, un centro cultural como el Conservatorio, todas esas financiaciones que han hecho y que han atacado a la cultura, que han comprado las conciencias, todavía significan un riesgo. Pero la consulta popular en este momento es un referente, y gente de otras regiones que también necesita buscar garantías para que haya una licencia social, para que se respete el derecho de decisión de los pueblos. Ellos siguen pensando y preguntando: bueno, cuéntenos qué pasó con Piedras. Y pues allí una de las ventajas fue que el alcalde y otras personas se pusieron pilas para poder ganarse a toda la gente del pueblo, y la gente estuvo muy receptiva. Es un caso que me parece que sí es bandera de los pueblos que se han podido levantar y decir con contundencia que no quieren esos proyectos. Sí, ese es Entonces tenemos proyectos energéticos, megaproyectos, porque son gigantescos también, mineros, pero no sabíamos que en el Cauca también iban por el oro. Al menos eso dice el último documental Yurani que ustedes produjeron con Tejido de la Comunicación, ¿no? Perdón, sí, siguen llegando por el oro. ¿De qué nos están hablando ustedes? Sí, bueno, buenas tardes a todos, gracias por el espacio. Y sí, todas las problemáticas que han venido relatando las compañeras en el Huila, en el Tolima, son problemáticas que también se están enfrentando en las comunidades del Cauca. Nosotros puntualmente trabajamos con las comunidades indígenas, pero ustedes saben que el norte del Cauca es un sector diverso.
hay comunidades afrocampesinas todas afectadas por el copamiento militar, la militarización que allá ha llegado con la excusa de acabar con el narcotráfico, pero sabemos que es la antesala de los proyectos extractivos. Y nosotros, con los casos que han pasado en el Quimbo, acá en el Tolima, nosotros hacíamos un trabajo como de videoforos, algo digamos como un proceso un poco pedagógico, tratando de crear un poco de conciencia en las comunidades como para reforzar esa fuerza de la resistencia, no solamente con la Guardia, sino con toda la comunidad, con todo lo que viene pasando con la minería y lo de las represas. Pero ya nos llegó también el problema de la minería ya. Eso lo veníamos haciendo, digamos, ese proceso de los videoforos, recorridos, barridos, acompañar a la comunidad en las asambleas, en todos los espacios comunitarios, para crear conciencia sobre este tema, pero ya llegó el momento en que ya tenemos todo el problema metido allá en el territorio. Nosotros en el tejido de comunicación habíamos producido 3 documentales sobre la recuperación de tierras, sobre la recuperación particularmente de una hacienda en la María Piendamó, cerca de la María Piendamó, en la hacienda de Japio, ¿no? 3 documentales, uno de ellos que narra el proceso de la minga del 2008, y nosotros pues decíamos que era muy preocupante que todavía no podamos abarcar este tema de la minería que ya estaba dentro del territorio, ya no solamente era una referencia a ver los problemas de otros sectores, de otras regiones en el país, sino que ya estaba acá. Y para el momento en que se pudo realizar fue entre el año 2011 y 2012, y lo que ahí básicamente se relata en este documental de Y siguen llegando por el oro es que todas las formas de minería ya están dentro del territorio, y ahorita todo el territorio del Cauca está concesionado, absolutamente todo, y si están por adjudicarse esas concesiones, pues la minería en todas sus formas ya tiene lleno el territorio. La minería ilegal, que es otra forma de la minería, digamos, legal, nosotros decimos que es lo mismo, simplemente que los procesos como legales son otros, pero está ahí metido. ¿Incluidos los territorios indígenas? Sí, es un proceso pues muy grave que ha llegado, como lo mencionaban las compañeras, a dividir gravemente la comunidad. Pues decíamos que a diferencia de otras comunidades teníamos como que la ventaja de que en el Cauca todavía no llegaba tan fuerte eso, creyendo que teníamos como ese escudo de la gente clara, organizada, que tiene esa dinámica del organizativo, de que es su escuela. Incluso la gente en el Cauca dicen que pues que sí, que las asambleas son su universidad, son su forma de hacer conciencia de lo que pasa en el territorio, y es así. Uno encuentra muchachos de la Guardia de 10 años que entienden pues completamente qué es lo que está pasando en Colombia y en su territorio. Pero vemos que, digamos que el sistema como que sí cumple con su objetivo, y lo cumple muy bien. Primero, azotando con el terror las comunidades, con la excusa de que van a atacar el narcotráfico. Que lleguen ellos ahí, como veíamos en el video, que lleguen ellos ahí es algo que los pone mucho más en riesgo. No sé quiénes de ustedes conozcan tal vez Toribío, pero Toribío tiene bases militares ahí en el municipio, en el casco urbano. Entonces eso es lo que ha creado que la comunidad esté más en riesgo, porque están al lado de las casas, y entonces esos son los blancos de la guerrilla. La gente siempre ha dicho, estamos en contra de todos los actores armados, sea la guerrilla, sea el ejército, pero ellos, digamos que responden todos al mismo objetivo. La guerrilla dice que defiende al pueblo, pero nosotros ya no queremos que sea, y que no sea con la intención, pero ellos terminan sirviendo también como base del sistema. Ellos dicen que defienden al pueblo, que están en contra del poder del Estado, pero sí terminan sirviéndole a ellos también. Ellos también han permitido que en ese proceso de confrontarse y copando y ocupando los hogares comunitarios,
las escuelas, las casas de las personas, ellos han ayudado también a que se debilite estos territorios de las comunidades, que se dividan, que opten por militar con ellos y que queden abiertos y sin defensa, digamos, estos territorios para que entren las empresas transnacionales. Hace poco, fue hace un mes, que se estaba haciendo un foro sobre minería en Santander de Quilichao, sobre la situación minera en el norte del Cauca. Y 2 días después ocurrió la tragedia del Palmar, la que tal vez ustedes conocieron, que hubo un derrumbe de esa mina ilegal, que es ilegal, pero uno ve eso gigantesco como una minería a cielo abierto completamente. Una mina que está en la vereda del Palmar, ahí en pleno Santander de Quilichao, ni siquiera en las veredas, y dejó sepultadas a 40 personas. El boom de la noticia permitió que se pudieran como sacar 13 cadáveres, pero este es el momento en que ya el Estado dejó de responder como debiera. Y preciso en estas fechas, entre ayer y hoy, se iba a realizar un nuevo foro con las comunidades negras para exigirle al gobierno que tome las medidas y que al menos responda por los muertos. O sea, hasta ese Nos contaba Abel, el gobernador de Huellas, que habían motos todavía abandonadas de los mineros, ¿no? La presión de la comunidad logró que se rescataran los primeros 13 cadáveres, pero hay unas motos afuera de los lugares de trabajo que no han sido reclamadas. Por tanto, hay una cantidad de propietarios de esas motos allá enterrados y no hay quien los reclame. Es una tragedia en donde la minería también ha traído aluviones de gente que migra, que se mueven por todo el país y que finalmente no tienen el arraigo de una comunidad, ¿no? Vienen de afuera, extraen y se van. Ya volvemos sobre el asunto. Yo le quería preguntar a Misael. Nosotros vimos en el Cauca un elevado nivel de organización comunitaria, ¿sí? Una capacidad organizativa, una capacidad política, una capacidad de movilización, y una de esas expresiones es la Guardia Indígena. Pero me gustaría que tú nos contaras un poco cómo es la comunicación indígena, cuál es el sentido del tejido de la comunicación, cómo trabajan ustedes. Muy buenas tardes, mi nombre es Misael. A ver, para comentarle un poco sobre la comunicación indígena. La comunicación indígena se hace a través de nuestros mayores ancestrales, los que trabajan con la madre naturaleza, con las plantas, los que curan las enfermedades de nuestra comunidad. A través de ellos, los jóvenes y las personas que quieren aprender comunicación indígena, entonces estas personas vienen y les enseñan cómo es la comunicación propia, ¿sí? Porque la comunicación propia empieza desde el nacer, ¿no? Desde el nacer del vientre viene la comunicación propia. Él nos enseñaba que la comunicación propia, uno se comunica con las plantas, con las aves, con el ecosistema, con los espíritus, ¿sí? Todo eso es una comunicación propia. En cuanto a las aves, el sonido de las aves. En cuanto a los espíritus, está el arco iris, está el viento. Hay muchas formas de comunicaciones propias, como nos enseñan nuestros ancestros, ¿sí? A través del movimiento corporal del cuerpo, ahí usted se está comunicando. Y la base fundamental de la comunicación propia es la tulpa. La tulpa es donde están las 3 piedras, donde ahí se pone la ollita y se hace la comida. Ahí alrededor se sientan todos los hijos, hijas, jóvenes, y se empiezan a comentar historias, a comentar cosas, ¿sí? Desde ahí también hace la comunicación propia. A ver, en cuanto a la organización de la comunidad está desde ahí, ¿no? Desde la tulpa.
Desde ahí nuestros mayores aconsejan a nuestros hijos que el territorio es nuestro, ¿sí? Y que hay que luchar por ella, y hay que defender los recursos naturales, hay que defender la tierra, ¿sí? Porque es la forma de vida de nosotros, porque un indio sin tierra sí no vale nada. Entonces ese es como el lema también que nuestros mayores nos ponen, a que nosotros tenemos que ser muy conscientes. Y para eso la Escuela de Comunicaciones nos aportó mucho, porque yo ingresé en el 2010, ¿sí? Uno en veces hace comunicación pero inconscientemente y no lo sabe. En el 2010 yo ingresé a esta escuela pues con el ánimo de que yo iba a aprender a hablar en radio, pues todo pinchado y todo eso. Pero cuando llegué me encontré con la gran sorpresa de que llegaron los mayores a enseñar la comunicación propia, y yo creo que a muchos jóvenes les sucedió eso, y a muchos jóvenes se fueron, o sea, no participaron, pero a mí me gustó algo que fue, o sea, era algo propio, algo de nosotros, ¿sí? Aunque yo iba por aprender a hablar, o en radio, en micrófono, en toda cuestión, pero yo me quedé, yo dije, no, yo creo que esto es comunicación, listo, quedemos. Y desde ahí pues vengo acompañando como este proceso, porque le cuento que si uno no se mete al cuento como lo hicimos allá, al proceso, uno está en la finca tranquilo, eso como que transcurre todo normal, ¿sí? Y a pesar de ser indígena, yo estaba en mi campo trabajando tranquilo. En veces iba a algunas reuniones de la comunidad, pero no es igual que uno estar escuchando personas perjudicadas directamente por estos monstruos de las multinacionales, ¿sí? Entonces yo creo que a muchos les sucedió eso y no participaron más, y eso hace que yo vaya metiéndome hasta que dijeron, la oportunidad de manejar radio, la oportunidad de manejar las cosas que usted quería, los va a hacer después, cuando usted ya entienda que es una comunicación propia para la verdad y la vida, ¿sí? Entonces, pues, el tejido de comunicación, el objetivo principal era educar niños, jóvenes, para informar a la comunidad, para que la comunidad se sintiera identificado con esos jóvenes comunicando de su propio territorio. Ahí entendimos también que la comunicación no solamente es, o no solamente los manejan los grandes medios, no solamente lo manejan los que sí han estudiado comunicación, que sí hablan bonito, no. La comunicación lo manejamos todos, ¿sí? Lo manejamos todos, sino que pues hay que salir como de como esas normas que exige lo académico, y ser comunicación. Ahí tenemos comunicadores niños, comunicadores abuelitos, y los que se comunican con la lengua propia. Ahí tienen la oportunidad para que expreses, informen, tenga, o sea, como una herramienta grande de tener informado a la comunidad. Muy bien, Misael. A nosotros también nos ha pasado así, que nuestros estudiantes llegan porque quieren hablar en la televisión. Pero tú has planteado algo muy bello, que es la idea de comunicación propia para la verdad y la vida, ¿sí? En este momento ustedes están haciendo un esfuerzo grandísimo que valdría la pena, al cual nos articuláramos. Por eso este esfuerzo institucional de ir al Cauca, de que ustedes vengan, intercambiemos, de que me atrevería yo a plantear, sin consultarlo al comité curricular, que sería muy interesante que pudiéramos hacer convenios, ¿sí? Para que nuestros estudiantes hagan una práctica académica en el Cauca un semestre,
para que cuando ustedes reactiven la escuela de comunicación podamos nosotros recibir estudiantes de ustedes un semestre, un curso, una temporada. Ustedes tienen la maestría en comunicaciones, van a abrir pregrado en comunicación intercultural, ¿se llama? Y tienen la Universidad Autónoma Indígena. O sea, es claro que la comunicación y la educación son dos pilares fundamentales, ¿sí?, para el fortalecimiento de las comunidades. Ya hemos encontrado también el proyecto de ustedes, la organización, la comunicación y la formación política, ¿sí? Entonces me parece que esos tres ejes aparecen en esta conversación inicial como ejes fundamentales para el fortalecimiento y para la respuesta ante los contextos de extractivismo, contextos violentos, contextos de aplanadoras en los cuales está inmerso Colombia. ¿Cómo funciona hoy el tejido de la comunicación, Israel? ¿Sí? ¿Cómo está funcionando? Ustedes tienen área de audiovisuales, no solamente manejan a través de la concepción de comunicación propia, pero también han aprendido a manejar los medios, tienen internet, videos. Bueno, el área de comunicaciones, así, está conformado por, está la radio, está video, impresos, internet. Son como esas cuatro áreas que está manejando ahí. En el momento, pues, lastimosamente, la radio se nos dañó los equipos por unas tormentas allá donde está la torre, y después como tiene como un costo bastante, entonces estamos fuera del aire, sí, pero sin embargo el equipo sigue trabajando, visitando a las comunidades, dando charlas, llevándole videoforos, educando a la gente, educando a la comunidad. Eso, pues, la verdad a nosotros, pues, nos duele, porque ahí es donde se informa todas las noticias, todas las cosas que suceden en el territorio, y no tenemos un apoyo del Estado. No tenemos un apoyo del Estado, pero sí nos cobra por el espacio, por el espectro magneto, no sé cómo es que se llama eso. Entonces, pues ahí estamos como con esa deuda del Estado, pero más los equipos también no están funcionando bien. Y eso es como la función del equipo del tejido de comunicaciones. Bien, Misael. Para redondear esta conversación, Juliet, te propongo entonces que tú, en el análisis que has venido haciendo, interpeles a los otros participantes y nos cuentes de tus reflexiones. Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, pues hablaré de la experiencia también desde acá como estudiante de la Universidad del Tolima en la carrera de Comunicación Social Periodismo. Creo que a raíz de estas reflexiones realmente salen bastantes puntos para también abordar desde el ámbito académico, ¿no? Creo que podemos ver ejemplos memorables de lo que ustedes están haciendo y que son ejemplo para nosotros. Creo que somos un programa que vamos avanzando poco a poco y lo ideal sería poder articularnos a lo que ustedes están haciendo, porque son ejercicios que contribuyen no solamente en su contexto, sino también en el sentido general y teórico de lo que es la comunicación. Yo tengo varios elementos en los que he podido reflexionar a raíz de las experiencias que cuentan, y es primero, pues, y también como propuesta del programa, poder incorporar como material pedagógico lo que vimos acá, ¿no? Es decir, este documental yo creo que debería estar en el plan de estudios de alguna de las asignaturas de la línea audiovisual del programa de comunicación. Creo que de ahí podríamos también aportar un poco a la formalización de la práctica. Sí, creo que podríamos aportar un poco desde acá, desde la universidad, incorporando esos planes de estudio, este material, y volviéndolos también epistemológicos. Entonces creo que ahí podría haber una tarea pendiente. También considero que los estudiantes nos quedamos un poco cortos acá en la universidad para hacer una lectura de país.
creo que hace falta que focalicemos cuáles son los elementos pertinentes a nuestro contexto y cómo desde las asignaturas podemos articularnos a esos elementos para poder repensar asimismo la labor del periodista, que también en su investidura profesional, por decirlo así, está siendo, digamos que satanizado en ciertos ámbitos, ¿no? Y el oficio cada vez más entonces se va quedando un poco atrás, éticamente, epistemológicamente. Entonces creo que es un llamado también a ese repensar sobre la carrera misma. A raíz de esas experiencias es que se puede reavivar también y revitalizar la relación de la universidad con la ciudadanía, ¿no? Creo que el esfuerzo que hacen también las organizaciones sociales por tratar de contar su experiencia podría también ser facilitado a raíz de la ayuda que nosotros podamos prestarle técnicamente, ¿sí? Tenemos acá una emisora, estamos también avanzando en otros medios de comunicación desde nuestra facultad, y esto debe ir en sintonía con lo que está pasando afuera. Si no podemos encerrarnos en el ámbito académico y dejar entonces a un lado todo lo que sucede y lo que debería ser contado por nosotros. Un tercer elemento que plantearía sería la labor de formar audiencia crítica, ¿no? Creo que cuando los ciudadanos podemos acceder a este tipo de material, documentales y además pues textos también que nos pueden como guiar un poco en ese camino hacia la consolidación de un mejor oficio, podemos entonces tomar posturas críticas y multiplicarlas. ¿De qué manera? En nuestra casa, con nuestro entorno afectivo, con nuestros amigos, y al multiplicar esa conciencia y esa actitud crítica, pues asimismo vamos a exigir que este tipo de materiales llegue a nosotros. Creo que eso también debe ser importante ahí dentro de la consolidación de esa crítica. La universidad debe entonces ser un punto que ayude a superar la brecha que hay entre lo que sucede con los hechos violentos de nuestro conflicto armado en el campo con lo que sucede también en la ciudad. Creo que la universidad es el punto de articulación de ello, y el llamado entonces lo hago a profesores y también a compañeros de comunicación para que tratemos de rediseñar desde nuestras propias aulas los planes de estudio y para que también nos interesemos por elementos que convienen a nuestro contexto, porque dentro de los estándares académicos es necesario conocer experiencias internacionales, conocer la tradición teórica, pero si no estamos conociendo nuestro país y si no estamos trabajando por una lectura de nuestro país, no estamos siendo pertinentes con el sentido y con la razón de ser de nuestro rol social. Entonces creo que la tarea queda pendiente profundamente para la academia, y sería, yo creo que también importante empezar a recopilar ese material, ¿no? Ver de qué manera entonces, en qué fuentes, decirle a los compañeros que nos dejen también material para que se incorpore a las clases, y a los profesores que también reflexionen sobre su labor pedagógica en función precisamente de aunar esfuerzos para poder consolidar esa lectura crítica que necesitamos tanto también como comunicadores. Juliet, muchas gracias, muy oportuna tu intervención. Quiero rápidamente, para que invitemos al diálogo a todo el público, que los participantes me cuenten cómo están respondiendo desde la comunicación a estos retos que han venido apareciendo. Bueno, estoy digiriendo todo lo que he escuchado. Antes de dar respuesta, o bueno, voy a plantear algo antes de dar respuesta a la pregunta. Y es que en la conversación, pues que en lo que hemos compartido, yo veo varias cosas como en común, ¿no? Entonces, por un lado, en el caso de Salmón nos plantean el asunto de las consultas populares, y en el caso también de las comunidades indígenas, pues entendemos que las comunidades tienen por derecho el tema de las consultas previas, ¿no? Casi que las dos ponen de plano un asunto que se rompe de primer plano con los megaproyectos y con la misma política, y es el asunto de la participación, porque partimos del hecho de que es un modelo que se impone, y en esa medida pues no cabe la consulta. Escuchamos el tema de las audiencias públicas y todo un discurso frente al tema de la participación, que en últimas está ligado a un asunto de un derecho.
En esa medida también creo que en lo que hemos conversado podemos advertir varias cosas. Uno, pues la información que circula en torno a estos proyectos, ¿cierto? Estos megaproyectos, y en esa medida cómo la información que se ha puesto a circular para las comunidades no ha venido necesariamente desde los medios tradicionales, sino que han surgido de iniciativas particulares e incluso de las mismas resistencias. En esa medida yo creo importante entonces que no perdamos de vista, por un lado, que de lo que estamos hablando es de los derechos, ¿sí? En esa medida a nosotros nos competen desde el asunto de la comunicación, pues los derechos culturales, estamos hablando de los derechos del ambiente, de todos los derechos económicos, políticos, sociales, culturales y ambientales, y en esa medida pues la información y la comunicación, que incluso la información en nuestro caso está en la Constitución política, no necesariamente el derecho a la comunicación, pero sí el derecho a la participación también. ¿Por qué planteo estos temas desde el enfoque de derechos? Porque nosotros desde la experiencia que hemos vivido, digamos las dos, yo soy profesional en comunicación social, Jennifer es profesional en formación, y en esa medida casi que muchas de las cosas que conocemos en la universidad se entran a replantear cuando se genera un trabajo directo con las comunidades. En esa medida creo que el reto también y lo que está de presente es una manera distinta y una invitación distinta a la universidad en torno a la construcción de conocimiento. Yo no es que haya leído mucho a Boaventura de Sousa, pero sí he visto algunas conferencias y a mí hay una frase que me impactó mucho, y él dice en sus epistemologías del sur que hay dos maneras de construir conocimiento, y que la universidad construye conocimiento después de la lucha o construye conocimiento en el marco de la lucha. Entonces, casi que, en el caso, por ejemplo, de nuestra universidad, porque eso depende también de una ideología y de unas posturas éticas y políticas, pues no necesariamente, casi que las investigaciones, por ejemplo, en el caso de Betania y el resto, han venido después, ¿sí? Después para medir los impactos, a ver qué pasó, cómo se transformó. Pero lo que nosotros hemos entendido es que la comunicación, en ese caso, es un aporte fundamental, porque es construir conocimiento con la gente. En esa medida, en el caso, por ejemplo, del Huila, Azoquimbo no existía, o sea, como organización no existía, y cada persona tenía una idea, y se le habían puesto un modelo de una apuesta y una idea de desarrollo que en su momento pues era buena, porque su relación con el territorio es distinta. Entonces, una cosa es la apropiación que tienen del territorio y la resistencia y de su comunicación la gente en La Jagua, que la gente que vive en San Agustín, la gente que vive en Garzón, la gente de Lagrado, la gente de Neiva. Y en esa medida, ¿qué ocurre? Pues que no necesariamente, en el caso de la universidad, no se resuelve el asunto llevando practicantes, ni llevándole el conocimiento, ni haciendo investigación, sino que casi que en nuestro caso, claro, es una discusión que pues tienen que dárselas al interior de los programas, incluso en el programa en que yo estoy no se ha dado la discusión, y es el para qué de la comunicación frente a estos conflictos que ya sobrepasan la lógica del Estado mismo, porque entran a jugar partido otros actores que están orientados por el mercado y por las dinámicas transnacionales. En esa medida, pues la comunicación puede ser vista por un lado para visibilizar los problemas y lo que está pasando con la gente y que se conozca la problemática. En otro caso, que es igual, hablo desde lo que hemos aprendido, ¿cierto? La comunicación ha sido clave incluso para generar confianza, para, digamos, entrar a mediar frente a la ruptura del tejido social que entra a romper, porque es sistemático y es una práctica que les funciona, ¿cierto? Romper con el tejido social, romper con la participación, romper con las confianzas, y en esa medida la comunicación es clave no solamente para visibilizar el problema, sino para fortalecer la organización social. Claro, eso no se podría si no nos descargamos de la idea misma de lo que implica la comunicación. Entonces, Misael nos ha dicho algo muy importante, y es
la comunicación hace parte de todos los seres vivos, o sea, es algo connatural, y en esa medida pues no podemos reducirla solamente a la producción mediática o a la producción de contenidos, sino que implica el asunto de lo cultural, implica entenderla desde lo educativo, implica entender a la comunicación como un derecho, ¿cierto? Que muchas veces pues no necesariamente es considerado de esa manera. ¿Por qué lo decimos así? En el caso, por ejemplo, del Quimbo, ya para cerrar, y pues no sé si con esto estoy dando respuesta, en el caso del Quimbo, por ejemplo, la última sentencia de la Corte Constitucional advierte que uno de los derechos que ha sido vulnerado, o de los derechos, son el derecho a la información y el derecho a la participación. Casi que estos dos derechos fueron los que dieron pie para que en este momento, después de 4 años de insistencia, se lograra que se obligara a la empresa a hacer un nuevo censo, ¿sí? ¿Por qué? Porque efectivamente en el caso de los territorios, por ejemplo, hay medios comunitarios. No sé aquí qué tan fuertes sean las redes de emisoras comunitarias, porque creo que nos hemos ido a hablar un poco de los medios tradicionales, de los medios comerciales, pero aquí también le cabe mucho, digamos, a lo que pasa por los medios comunitarios, que finalmente también en muchas ocasiones terminan siendo cooptados por ese mismo mercado y por las lógicas que impone la empresa. Incluso hablaba en un momento del departamento del Huila, nosotros sí, es impensable, se ha intentado, pero no ha sido posible el tema de las consultas. ¿Por qué? Porque en nuestro contexto también es fuerte el tema del clientelismo, la politiquería, la corrupción, y en esa medida cada intento que hay por una luz en torno a una consulta popular, finalmente es echada abajo de un día para otro. Entonces, en esa medida, el tema de la comunicación, pues necesariamente pasa por el asunto de los derechos culturales, políticos, sociales, económicos y ambientales, por la cultura, por la educación, pero en el caso de los megaproyectos, como lo advertí acá, la sentencia 135 establece que son vulnerados esos derechos. ¿Qué ocurre con los medios en el departamento? Nosotros también tenemos una cercanía muy fuerte con un ejercicio de articulación que se llama el Movimiento de Medios y Experiencias de Comunicación Comunitaria y Ciudadana, y tenemos relación también con la comunicación propia. Pero que hemos advertido que así como el campesino, el jornalero, el pescador, tiene una relación distinta con el territorio de su condición como sujeto político, pues lo mismo pasa con las personas que están en los medios. Entonces, para las personas que están en los medios, hasta hace poco nos decían, ay, bueno, nosotros también podemos ser afectados porque es que como ya el señor de la finca y los del comercio ya no pautan porque se ha afectado la cadena productiva del comercio, entonces nosotros como periodistas también podemos ser afectados y podemos demandar a la empresa, ¿sí? Entonces casi que no hay claridad frente a eso que implica el tener, en el caso de ellos, un medio de comunicación, ¿cierto? El tener y la función social de ese medio, pero también por el otro lado tampoco se ve fuerte el trabajo que se puede hacer desde lo alternativo, ¿sí? Creo yo, claro, no podemos pretender nosotras y el proceso de resistencia que todos piensen igual, ¿cierto? Pero lo que sí es más grave es que en el caso de nuestra universidad, en donde se está pensando y en donde se están formando esos profesionales que van a acompañar estos procesos, o acompañar incluso a la empresa, o acompañar los medios, pues no necesariamente se da la discusión de la importancia de construir conocimiento con la comunidad, ¿sí? En esa medida, para nosotros, en lo comunicativo, casi que la respuesta y la manera nos la han dado las comunidades. Vale, muchas gracias, profesora. El Salmón, ¿cómo ha comunicado el Salmón? Ayer vimos una extraordinaria estrategia comunicativa en la protesta social, ¿sí? Vimos que había creatividad, vimos que había innovación, vimos que había uso gozoso del cuerpo para comunicar, ¿sí? Uso político, si se quiere, además, ¿no? ¿Qué ha hecho el Salmón? ¿Cómo ha comunicado el Salmón y cómo propone el Salmón que comuniquemos en estos contextos? Sí, el Salmón desde sus inicios
ha creído que para que haya una transformación de esta realidad se requiere también una transformación cultural. Entonces, siempre hemos estado pensando que con la música, con los conciertos, yo misma también en los escenarios y los espacios donde he podido compartir con la gente, siempre llevo mis canciones que han sido producto de los procesos de acercamiento con las luchas sociales. Entonces, sí hemos buscado que, aparte de elaborar algún artículo que se pueda tener aquí en la revista, haya otras herramientas, piezas como un jingle. A veces los jingles no están construidos con los 30 segundos, sino que en realidad los vemos como una herramienta de audio, una herramienta sonora, donde, bueno, con otro lenguaje también se puede buscar algo pues pedagógico, algo que ayude a construir ese conocimiento o esa conciencia que se necesita. El tema del carnaval, vemos que aunque todavía hay mucho más por hacer, ha crecido, porque sí, claro, ya hay carrozas, ya la gente ha vestido los carraos en Cajamarca, es algo maravilloso. Yo creo que esas apuestas desde lo estético, con un compromiso político, ambiental, empieza a ganar mucho más de credibilidad, de confianza con la gente, y yo creo que es que hay otras maneras de construir conocimiento. Entonces, si le hemos apostado a una transformación, pues también tenemos que mirar que estos medios alternativos no solamente se reducen a contar lo que de pronto nadie quiere escuchar, sino es que también hay que construir conocimiento desde ahí, ¿cierto? Y yo siento que sí, que se ha hecho. Y un ejemplo pues que es muy contundente es todo lo que se ha construido desde ASIN, y también pues lo que hoy las compañeras nos han compartido. Entonces yo sí creo que el Salmón ha apostado muy fuerte a la música, por eso se han hecho desde hace 5 o 6 años los conciertos contra la megaminería, no queremos más cianuro en las venas, y eso se volvió un leitmotiv. Y bueno, a veces la gente ni sabe por qué lo dice, pero de pronto ya empiezan a preguntarse. No querían leer, algunos chicos no les gusta leer la revista, pero si vienen al concierto, entonces hay que mirar que es que las comunidades no todas son alfabetizadas, o la gente allí en la calle no se va a poner a leer un artículo de 20 hojas y una cosa que de pronto no está cercano a su comunicación. Entonces creemos mucho en los conversatorios, en que hagamos una olla comunitaria, porque eso lo hemos aprendido del Cauca, que hay otras maneras de conversar. Hay unas piezas que el Salmón ha ido ya reuniendo de todos estos años, pues que han sido aportadas por grupos, por bandas de rock, por grupos de hip hop. Inclusive yo les puedo decir que dentro de la Universidad del Tolima nació una propuesta de fusión con 2 jóvenes que eran parte del proceso pues estaban buscando están también en contra de la megaminería, y ellos armaron un grupo musical, sí, porque creyeron que era la estrategia. Entonces, con los jingles, con unos videoclips que se han hecho con actores nacionales, para que ellos también hablen de nuestros problemas aquí en el territorio, todo eso sentimos que está tomando cada día más fuerza, ¿no? Entonces mucha gente que tal vez ya se está movilizando, porque esa es nuestra búsqueda, la apuesta política es movilizarse. Cuando están en la calle, bueno, por ejemplo, ayer para mí fue muy importante que mi familia estuviera allá y que me dijeran, mira, yo recibí también la declaración por escrito, ¿cierto?, en un medio impreso ágil, que es pues una circular, un comunicado, bueno, ¿cierto? Esas hojas sueltas que hemos utilizado desde los primeros tiempos del Salmón, en el 99, en el 2000, en el 2001, empiezan unas hojas sueltas, hoy todavía las seguimos utilizando. Entonces sentimos que mientras tengamos ese apoyo con otras personas que se unen al proyecto Salmón, buscamos que haya diferentes herramientas y no nos quedamos únicamente en el medio escrito. El blog es algo muy potente, tiene demasiadas visitas, el número es exagerado, entonces ni me lo sé, pero me aterra, porque de verdad que ese blog está circulando demasiadas cosas, y a veces ni siquiera nosotros mismos, los del proyecto del Salmón, hemos entendido ese boomerang que se lanzó, y eso
cada día toma pues más fuerza. Entonces sí, pues le hemos apostado a eso, pero yo también creería que en el camino hemos ido entendiendo cosas que no entendíamos cuando empezó el proyecto, y eso ha ayudado muchísimo, porque en un inicio el proyecto era muy académico, ¿no? Y entonces como que uno prácticamente termina reemplazando la voz del otro, y en el camino nos hemos ido dando cuenta de todas esas dificultades que tiene uno, ni siquiera teniendo formación como periodistas, porque ninguno de nosotros tiene esa formación. Aún así la academia hace que uno se cierre en las maneras de comunicar, y entonces hemos ido como aprendiendo en el camino también. Gracias, Jenny. Yolani, ¿cómo están comunicando ustedes en las comunidades indígenas? Pues un poco comentaba Misael sobre las dificultades que hemos tenido. Teníamos antes 4 áreas, contábamos con un equipo de 18 personas, ahora somos 8. Entonces decidimos, pues para seguir con el objetivo del tejido de comunicación con la gente, fue reducir el espacio del trabajo a la página web y a la radio. Y ahora se nos dañaron los equipos de la radio. Pero nosotros entendemos, y siempre hemos querido mantener eso claro, que nosotros no somos un medio, no queremos entendernos como un medio de comunicación, sino como un proceso. Y nosotros decimos que a pesar de que estamos ahí en la sede del tejido de comunicación en Santander, donde está la emisora, pues tenemos claro que nosotros no somos el tejido de comunicación solamente. Nosotros decimos que el tejido de comunicación es toda la comunidad. Todos son comunicadores, y lo decimos más allá de que suene bonito, que suene como un lema, de verdad. Todos somos comunicadores porque nosotros hemos podido realizar ese trabajo gracias a la gente que está en la comunidad viviendo de primera mano ese proceso, como la Guardia Indígena, como lo pudieron ver en el documental, como las personas claves que siempre están rotando en el territorio, viviendo de primera mano las realidades. Por ejemplo, para nosotros son principales los promotores de salud, la guardia, los docentes, gente que está en las veredas viviendo las cosas, que tienen que estar en los sitios de asamblea permanente, que están en los sitios digamos más vulnerables, que son más acechados por los ambos actores armados. Nosotros tenemos pues como una parte principal, salir al territorio, salir a hacer recorridos con talleres, porque nos parece que, digamos, es una gran dificultad que no tengamos la radio ahora, porque como ustedes saben, una comunidad indígena, por ser de tradición oral, de los medios apropiados que nosotros tenemos, que pues la página, la web, el video, el material de diseño impreso y todo eso, el que tiene como más afinidad con la gente obviamente va a ser la radio, y es el que más moviliza, pero es precisamente por eso, porque se acerca a las tradiciones de la comunidad. Pero pues nosotros, pues la opción es ir a la comunidad. Entonces estamos viendo por buen lado, digamos, esta dificultad, y estamos aprovechando este tiempo en que estamos buscando los medios para arreglar la emisora, la forma de estar junto con la comunidad, haciendo comunicación con ellos. Nosotros, en relación de lo que contaba Misael hace rato, nosotros entendemos 2 formas de comunicación. Primero, las propias y las apropiadas. Las apropiadas son las tecnologías y esas 4 áreas en las que estamos, digamos, organizados como la dinámica de comunicación. Pero primero están las formas propias, y las formas propias son las asambleas, como contaba Misael, la tulpa, el trabajo que se ha logrado hacer con las comunidades indígenas del pueblo Nasa, es tratar de vernos nosotros mismos, vernos críticamente, y descubrir que esos espacios de reunión, esos espacios colectivos son espacios de comunicación, y de ahí resignificar, digamos, la comunicación, que no solamente está para informar en una sola vía, no está solamente para visibilizar, porque, digamos, sería ver la comunicación como en ese potencial, verlo muy limitado. Nosotros no vemos eso como un medio, yo creo que hay mucha falta de información a veces en la misma comunidad, en creer que si nosotros una emisora la tenemos es para tenerla para nosotros y ya, que la tienen en la ciudad, entonces ahora queremos nosotros tener algo, como si tuviéramos como un enfoque como separatista, como nos han dicho muchas veces, como que queremos tener todo acá nosotros solos, pero no es así, es al contrario. Nosotros decimos que la comunicación es una apuesta política,
y que esa apuesta política es nosotros queremos contar la realidad que venimos viviendo, no queremos que vengan a investigarnos, a llevar información solamente y ya. O sea, nosotros queremos ser los que contemos lo que nos está pasando. Un poco para ese proceso de desestigmatizar lo que pasa allá. O sea, toda la gente, o lastimosamente la mayoría de la gente por afuera, todavía cree que pues todos los indígenas del Cauca son guerrilleros. Entonces, no, o sea, nosotros apropiamos nos apropiamos de estas formas de comunicación es para contarnos nosotros mismos lo que está pasando, para cuidarnos, proteger el territorio, así como hace la Guardia, pero también para contarle al resto del país y al mundo lo que estamos haciendo, y que lo que se está haciendo no es solamente para los indígenas, sino que es una propuesta desde las comunidades indígenas, pero para todo el país, así como se planteó en la Minga Social y Comunitaria del 2008, que es la que muestra pues todas las apuestas de la comunidad indígena. Entonces nosotros entendemos la comunicación no como una partecita del programa de la organización. Nosotros no queremos como limitarnos a ese esquema de organización que también se tiende a viciar, que se tiende a volver burócrata también. Nosotros queremos es que la comunicación ayude a dinamizar lo organizativo, y es que eso es lo que ha hecho, porque nosotros partimos de que la comunicación viendo la historia, ha estado en todas las etapas, desde la etapa que era con la lucha armada, cuando los indígenas también estaban en esa etapa de emancipación, de independencia, que se unieron junto con los campesinos y que con ellos después ayudaron a conformar el CRIC. El CRIC fue la primera organización indígena en Latinoamérica, pero nosotros vemos que en las diferentes etapas, primero la lucha armada, después la lucha con la palabra, como le decimos, cuando Quintín Lame recorrió todos los territorios indígenas y que estuvo mucho tiempo por acá en las comunidades de indígenas de acá del Tolima, era una labor también muy pedagógica de él, a dar a entender a la gente que tenía unos derechos y que tenía que reclamarlos. Entonces vemos que la comunicación en diferentes formas va adaptándose como a las etapas de resistencia y de lucha de los pueblos para dinamizar esos procesos. Entonces nosotros creemos que el proceso organizativo de cualquier comunidad, sea indígena, sea campesina, se dinamiza gracias a la comunicación. Entonces esas propuestas que estamos planteando ahora, unas son las que se vean desde la universidad y son muy válidas y se pueden hacer intercambios y redes y todo eso, pero no son las únicas. Yo creo que las apuestas también deben ir a entender que todos tenemos ese potencial de comunicación y ese compromiso de, como pues lo hemos aprendido de las comunidades indígenas, de saber leer más allá de las formas como nos enseñan académicamente, de saber leer, entender y respetar el territorio y respetar la madre tierra. Nosotros a través pues de un proceso que hemos tenido como de 2 años, un proceso de crear una política de comunicación para los pueblos indígenas, se dice que se podría resumir esto como en un eslogan, en un lema que hemos definido así: leer, entender, respetar la madre tierra es nuestro principio de comunicación. Y yo creo que eso no es algo que solo nos compete a los indígenas, sino a todos con estas problemáticas que están afectando el territorio con los procesos extractivistas. Y entonces eso ya le atañe a todos, nos atañe a todos, no solamente a las comunidades donde estemos enfrentando estas problemáticas de militarización, de conflicto armado, de las represas, de la explotación minera, no solo tampoco los que estén estudiando estos temas en comunicación, sino a todos, pero es apropiarnos de esa labor de comunicación. Por supuesto, Giovanni, gracias. Entonces, abramos a todos la conversación, ¿sí? Hay aquí unos mojones de reflexiones en torno a los contextos que impactan a las comunidades y las formas de respuesta. Entonces, pues los invito a que conversemos. Tienen la palabra. Profesor Hernán Clavijo. Muchas gracias. Mis felicitaciones por el evento. Hemos aprendido montones de cosas y me han puesto a pensar en 2 asuntos. Uno, pues yo trabajo acá una cátedra que es Geografía, Ecología e Historia, una electiva, y otra
en el programa de historia, que es de historia local y regional del Alto Magdalena. Y ya, digamos, como en lo personal, un proyecto de vida mío es justamente ese, ¿no? Leer el territorio por donde uno transita la vida. Y creo que estamos bien sintonizados en el sentido de que leer el territorio implica un proceso de comunicación con la madre tierra, como la llaman ustedes, con lo profundo de nuestro ser mismo, ¿no? Y del otro. Es aprender justamente a oír, a ver, a sentir, a respetar, a comunicar, a creer, a solidarizarse, etc. Es decir, hay una densidad en el concepto de leer el territorio muy versátil, ¿no? y muy polífono, ¿no? Que vale la pena que nos lleve a interrogar la naturaleza de nuestro propio ser, las potencias de nuestro cuerpo. Por ejemplo, el abrir las ventanas de nuestro ser, los sentidos, a ese contacto epidérmico con el aire, ¿no? Con la luz, con el agua, con la tierra, con el sonido, con toda una serie de vibraciones que las estamos cotidianamente viviendo, como decía acá Misael, de manera inconsciente, ¿no? Y que con una sabiduría profunda los mayores los inician justamente en ese proceso de comunicación propia para la verdad y la vida. Dos categorías que compartiríamos con los occidentales, ¿no? La verdad y la vida. Solo que en términos metodológicos aquí y filosóficos, pues está de por medio un objeto que hemos, por nuestra episteme, excluido o que lo hemos cosificado, que es la naturaleza, ¿no? Y que nos ha llevado a una situación gravísima, que es a sustraernos nosotros, como cuerpo, como materia, como seres humanos, de la naturaleza. Es decir, casi que nuestra humanidad no tiene naturaleza. Y ahora se trata de recuperar, ¿no? La naturaleza que hay dentro de nuestro ser social, histórico, etcétera, etcétera. De otra parte, a mí me ha llamado mucho la atención, porque lo aprendí en un trabajo de unos antropólogos, creo que franceses, ecuatorianos, colombianos, sobre esta área del territorio nacional, que es la orogénesis, ¿no? Es decir, toda comunidad pues, se construye con base en una búsqueda de sus raíces, ¿no? de sus tradiciones, de sus cosmogonías, para hablar en ese plano, ¿no? De su cosmovisión. Y en eso el territorio juega un papel decisivo, pues. Y una de las culturas que yo he entendido que tiene más avanzada esa conciencia de la orogénesis y la etnogénesis son las comunidades indígenas de Colombia. Bueno, entre ellas sí, la del Cauca, pero no es la única, ¿no? Hay otras comunidades que también tienen una potente sensibilidad hacia ese componente. Y una de las grandes cosas que están desafiando, digamos, la cotidianidad académica, como le decía acá la estudiante de comunicación, es justamente ese apropiarnos dentro de nuestros programas curriculares de este tipo de sabidurías que vienen de allá y están cultivadas y tienen unos formatos y tienen, digamos, son unos materiales, pero que también tienen unos patrones con los cuales quizás podríamos entrar a enriquecernos mutuamente. A mí, es decir, para terminar la reflexión, pues que la debo cortar por razones de brevedad, en un punto que es el de la pregunta, es de qué manera... bueno, uno de los grandes hallazgos que yo he hecho en mis cursos es el profundo analfabetismo de nuestra geografía, de nuestro espacio, de nuestro territorio. Eso a mí me tiene un poco en colapso, me tiene un poco
aterrado de qué manera nuestra juventud ignora dónde vive, no sabe dónde vive. Es decir, esa metáfora de mi hijo, ponga los pies, ¿sí?, en la tierra, es decir, no, abra los ojos, etcétera. Esos son como cosas de la educación familiar que no parece haber tenido trámite, ¿no?, cultural en la formación de nuestros jóvenes. Y estamos llegando aquí a un nivel de educación superior, universitaria, con semejantes vacíos. Es decir, yo entiendo que ahí hay unos vaciamientos deontológicos muy graves que nosotros tenemos que suplir. Yo creo que a partir de preguntas, a partir de ejercicios de sensibilización, pero también uno muy importante del compromiso político, como creo que casi todas, pues ustedes nos están ejemplarizando eso. Y ahí sí voy un poco a la pregunta. En el segundo punto, sobre todo por la Cátedra de Geografía Regional y Local del Alto Magdalena, hemos estado, o yo en lo personal, que soy historiador, he estado muy atento a esa relación pasado-presente, porque es que también soy profesor de historia colonial, en nuestra región. Y el proyecto Quimbo, pues, y otros megaproyectos, como el profesor acá lo ha expuesto muy bien, nos tienen a nosotros prácticamente en un estado de rezago mental que casi que nos hace impotentes ante esa lógica aplastante del mercado y ese pues yo no diría que volatilización del Estado como garante de derechos, porque de todas maneras la misma sentencia de la Corte de alguna manera está diciendo, bueno, aquí está. Esta es una herramienta para interpelar las instituciones y exigirles que se vivifiquen en este respeto a los derechos, a las comunidades. Pero a donde yo voy es, oiga, es que esto de las transnacionales, esto del neoliberalismo, nos cogió pero de cuerpo entero y nos tiene arrinconados al punto que hasta ahora estamos reaccionando, abriendo un poquito los ojos, tratando de ver los alcances y las repercusiones que tiene este tipo de proyectos y casi que poniéndonos en jaque sobre, oiga, bueno, sí, vamos a actuar, vamos a ser conscientes, vamos a denunciar, vamos a usar la comunicación, vamos a informar, etcétera, vamos a generar conciencia, pero para estrellarnos con una muralla china, en donde la pica de Flandes ya está ahí. Ya está ahí, eso es como, es decir, ya se implantó el proyecto y de construirlo, de echarlo para atrás, etcétera, etcétera, eso a mí sí me parece que es un desafío a lo que es la conciencia y la responsabilidad política de las comunidades y de la juventud que quiere que no se nos pierda el país en donde vivimos y en donde van a vivir nuestros hijos. Entonces, a la donde yo voy es, y a la pregunta concreta es, bueno, se trata que la dimensión de nuestra práctica política sea el de una resistencia que genere cultura, que genere conciencia, pero cuya eficacia respecto a la pica de Flandes está simplemente en dimensionarla como una monstruosidad contra el cual solamente podemos, no sé si escasamente, dar algunos breves aullidos que se pierden en el silencio, y en la discontinuidad del tiempo, porque van llegando otras cosas. Ejemplo, magnífico, la marcha ayer, felicitaciones, todo eso, carnaval, llegó el mundial, llegó el festival folclórico, llegó las fiestas de San Juan, llegó todas otras temporalidades que vienen a acumular y a sedimentar sobre estos acontecimientos que son magníficos para prácticamente diluirlos, ¿sí? Volatilizarlos, disolverlos. Entonces, ¿hasta dónde ese tipo de cotidianidades y de fenómenos nos obligan a nosotros a pensar de otra manera la temporalidad, la administración del acontecimiento y su significación como componente de esa
resistencia, pero en una dimensión estratégica, es decir, que tenga un alcance efectivo en el motivo de ella. Muchas gracias. Gracias, profesor. Ya te doy la palabra, Gabriel. Podemos interpelar esa intervención desde dos puntos de vista. Uno, con los compañeros del Cauca, para que volvamos sobre el asunto del territorio. Ahí hay un par de conceptos que me gustaría que me ayudaran a desarrollar. Uno es el tema de caminar la palabra, ¿sí? Que es una acepción que uno escucha cuando va al Cauca y que se volvió popular en Colombia desde el 2008 después de la Minga. Y el otro es la idea de armonizar, ¿sí? De armonizar. Miren en el documental cuando al compañero no se le puede hacer el funeral, entre otras cosas por la arrogancia del militar, ¿sí?